Buenos días, Natalia. ¿Qué tal estás? Pues fenomenal, encantada de estar aquí contigo. Pues igualmente, encantado de tenerte en un nuevo episodio de Emprendedores Digitales para hablar de tu último libro, Emprende en Positivo. Lo tenemos aquí, a ver si se ve bien. Aquí, ¿vale? Pero bueno, no es el único que tienes unos cuantos más. Sí, Y sobre todo lo que sí, me ha gustado mucho es esto que tienes, estos tres volúmenes que tienes para los niños. sí, es una colección infantil, Money Academy se llama, y es de aventuras mezclado con educación financiera, que no es una Mm. mezcla común. Pero la verdad es que sí, funciona muy bien y estoy muy contenta porque parece que a los niños les gusta y se lo leen y algo aprenden. Bueno, al final con los niños, claro, hoy en día para hacerles leer cuesta más, porque como todo es muy visual. Yo Sí, con mi hijo el pequeño, también para que se ponga a leer y tal, me ha costado. Ahora ya le he cogido el truco, pero me ha costado un poquito. cuesta mucho y sobre todo requiere del esfuerzo de los padres muchas veces. Y además estos libros que están un poco orientados a la edad, pues entre 10 14 por ahí, que es la edad en la que dejan de leer. Además, los pocos que leían, pues les suelen dar el móvil y es más difícil todavía, ¿no? Entonces hay que hacerlos como muy apasionantes, muy, que pasen muchas cosas, que haya muchas aventuras, un poquito de humor, porque si no es muy difícil engancharlos. Pero bueno, la verdad es que la respuesta está siendo muy buena, o sea que Mm. estoy muy contenta porque se lo leen y lo Muy acaban, bien, que también es importante, no solo que lo empiecen, sino que se lo me ha acaben. gustado. Yo le había comprado a mi hijo incluso aquel Piense y hágase rico en tipo cómic también para que, Ah, bueno, varias cosas para intentar introducirlo. Al final, mira, parece que me he salido con la mía. ¿Sabes? sí, ¿no? Está Pues interesado, eso es muy bueno. Pues este libro, a ver, ojo porque no es cuando yo, a ver, digo, esto no es lo más sexy, porque justamente el emprendedor, lo que son números, lo que son contabilidades, balances, esto no es Lamborghinis, Barbies a las 5 de la mañana, No, no, esto es no es diferente, ¿no? comercialmente lo más fácil de vender cuando uno habla de emprendimiento. Lo que pasa es que igual no es lo más comercial, digamos, o lo más sexy, pero es de lo más útil al final, creo yo. Cuando, No es que, a ver, además que los números, no, es los números de empresa que son al final los que nos dicen, ¿no? Cómo va la cosa. Y tenemos este fallo, los emprendedores, que lo que intentamos evitar tú con este libro. Me imagino es que antes de que llegue la sangre al río, o que al menos se exacto. pueda dar solución a problemas que el emprendedor cuando se los llegue, le llega encima no sabe, ya no puede reaccionar a lo mejor, ¿no? Efectivamente, o sea, por un lado intentar, hay muchos problemas que salen ya sobre el papel, que si haces algunos números ya los ves. Y mucha gente, pues por no hacer los números, empieza con problemas de base que serían perfectamente evitables. Y luego además son evitables y los problemas en emprendimiento son tiempo y dinero. O sea, quiero decir, son problemas que no solo es que no te ahorres el problema, sino que son problemas que te van a costar dinero. Y a veces te pueden costar incluso la supervivencia de la propia empresa, porque es lo que digo al principio del libro. O sea, tú puedes tener el mejor producto del mundo, ser buenísimo en lo que haces, todo lo que tú quieras, pero al final las quiebras de las empresas son financieras. Es decir, los negocios mueren cuando se quedan sin dinero y al contrario, los negocios triunfan cuando las cuentas salen. ¿No? O sea, de eso no nos podemos escapar nadie. O sea, que aunque a ti no te gusten los números y no te interesa la parte financiera de tu negocio, al final el éxito de tu negocio depende de que los números salgan y de que sean números atractivos. Con lo cual, pues yo creo que cuanto antes nos pongamos, mejor. Da pereza, yo lo entiendo. Y luego también, al hilo un poco de lo que decías antes, que yo lo digo mucho y justo el lunes estuve, porque doy clases en una universidad de contabilidad, el tema también menos apasionante del mundo, pero siempre les digo, la contabilidad, las finanzas, los números de tu empresa cuentan la historia de tu empresa. Al final también es storytelling. Cuentan de lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar. Con lo cual, si tú quieres escribir la historia de tu propio negocio y llevarla a que tenga un desenlace que sea el que tú quieres, esa historia la cuentan tus números y tus números te van a dar información para tomar mejores decisiones y para llevar tu negocio hacia donde tú quieres que vaya y no hacia donde te lleven pues, los distintos problemas o retos a los que te vayas enfrentando. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco ese chip y empezar a ver los números más como amigos que como enemigos. Sí, lo comentas, ¿no? Que al final a ver, hay algo que sabemos todos, que de 8 de cada 10 empresas pues mueren en los primeros 5 años. Esto sí que se oye mucho, o el 90%, vale. Lo que no se oye es lo que tú comentas, ¿no? Que de estas 8 7 es porque no habían prestado atención
a temas pues de finanzas, de números, de porque cosas no de la les empresa. salen los números y llega un momento en que tienen que desistir, incluso a lo mejor teniendo un producto bueno que tiene buena recepción, pero si los números no te salen, muchos negocios se quedan sin dinero. O sea, es como tener, yo siempre lo digo, es como tener un coche Fórmula 1. Puede ser el coche más rápido del mundo, el mejor, pero como te quedes sin gasolina, se ha acabado tu competición en Fórmula 1. Pues esto hay que verlo así. Muchas veces nos fijamos mucho en el marketing, en las ventas, que son importantísimos y fundamentales, pero al final los números te tienen que salir y tu empresa tiene que dar beneficios y si no, no va a sobrevivir. Con lo cual, intentemos no quedarnos sin gasolina innecesariamente. Claro, sí que es cierto que cuando el emprendedor que es unipersonal, que sería, bueno, la mayoría más o menos del público que arranca, porque busca, bueno, pues emprender online, por ejemplo, que es el acceso es más sencillo. Sí que es cierto que inicialmente hay que hacer de hombre orquesta, que esto también se cuenta mucho, que al final tienes que hacer cosas que Totalmente. no te gustan, cosas que tal, tienes que saber de todo. Yo me acuerdo hace ya, bueno, mucho tiempo, ¿no? Pero al final los emprendedores tenemos que saber de todo, tenemos que ser medio abogados, medio gestores, medio médicos también, tenemos que ser muchas cosas, pero no quiero que la gente se confunda, porque nosotros estamos aquí, por ejemplo, tú para enseñarles pues cómo van los números de una empresa, pero tienen que coger un gestor. Esto me decía a mí un mentor que yo tenía, Eso siempre siempre. el profesional, siempre el profesional. Siempre. Y eso lo pongo en libro 20 veces, en recuadro, con negrita, como haga falta. Que tú entiendas los números de tu negocio y que tú sepas leerlos, ¿no? Y sacar la información para tomar las decisiones, eso no te lo quita nadie porque es tu negocio. Y entonces las decisiones las tienes que tomar tú. Ahora, eso no significa que tú tengas que hacer los números, las declaraciones, las presentaciones de IVA. O sea, coger un buen gestor compensa siempre y además en eso, fíjate, no ahorraría. Es decir, un buen gestor te puede salvar literalmente la vida, además de ahorrarte mucho tiempo, muchos disgustos y lo mismo un buen asesor fiscal, etcétera, etcétera. O sea, ahorrar justo en esto no compensa y recurrir a los profesionales siempre compensa. Eso por descontado. Lo que pasa es que tú tengas un gestor no significa que tú no tengas que entender los números de tu negocio, porque el que toma las decisiones eres tú. Entonces, las decisiones hay que tomarlas a ser posible con información. Y eso es lo que hacen los números, darnos información muy valiosa. Y por eso hay que saber interpretarlos como mínimo. Ya no hacerlos, que eso te los puede hacer alguien, pero interpretarlos sí que te toca a ti. Sí, también Natalia, cuando acabas de arrancar, bueno, y no vendes, o vendes tan poco que no llegas a lo que es el mínimo interprofesional. Bueno, lo que te quiero comentar es que por ahí siempre se oye, hay un murmullo de la gente que dice, venga, voy a arrancar, pero claro, como voy a arrancar y voy a vender 2 cursos, un libro, no voy a llegar a una facturación suficiente como para poder pagarme unos autónomos. Vale, ¿qué hago entonces? Antes de entrar en el terreno del autónomo o SL, sino, ¿qué hago? ¿Me pongo a vender? ¿Eso está bien hecho? ¿Está mal hecho? ¿Eso que se oye por ahí? Mientras no factures el mínimo, se hace la vista gorda. ¿Qué hace la A gente que ver, arranca? no, en principio tú en el momento que empiezas a vender tendrías que empezar a cotizar y a todo. Lo que tú puedes hacer legalmente, tú puedes probar, por ejemplo, en redes sociales, si tienes una comunidad y tal, probar a ver si hay mercado para tu producto, ¿no? O sea, tú puedes ver si hay interés, puedes crear la típica lista de emails de, oye, cuando lo tenga, cuando saque el libro, cuando saque el curso, a ti te interesa, tú quieres, y puedes incluso probar a hacer estudios de mercados de cuánto estarías dispuesta a pagar por este precio, etcétera. Pero la realidad es que una vez que empiezas a facturar, tú tienes que declarar a Hacienda, tener tus cuotas, en fin. Luego hay que cumplir con todo porque además cuando no cumples te puede salir muy caro. Y yo siempre digo que en España Hacienda primero sanciona y luego pregunta. Entonces, Sí, sí, claro, ojo con claro, esto. claro. Claro, claro. Y luego, bueno, vamos quitando ya esto que hay que hacer las cosas bien. Luego la gente también se pregunta mucho, a ver, ¿qué hago? ¿Me hago como autónomo con el riesgo que lleva? Porque a veces también, si pasa cualquier cosa, como tú has comentado ahora, al final el autónomo pues responde con su patrimonio. Entonces hay gente que dice, pero pues si me monto una SL tampoco me sale rentable, porque a lo mejor la facturación no llega a ese equilibrio. ¿Qué recomendarías a la gente cuando arranca? A ver, depende mucho del tipo de negocio que vayas a En esto es muy difícil generalizar porque depende del tipo de negocio que vas a montar, pues si lo vas a hacer solo o con un socio, quién pone dinero, pues eso ya te determina mucho si te conviene ser autónomo o SL. La realidad es que es mucho más rápido y las gestiones y más barato constituirse como autónomo.
que como SL, aunque lo han abaratado mucho y constituirse como SL todavía ya es mucho más barato que antes y más fácil, también más rápido, pero aún así tú como autónomo en una mañana lo puedes tener solucionado y estás funcionando barato, barato dentro de que te va a tocar pagar tus cuotas de autónomo, eso no te lo va a quitar nadie. Y una SL pues te va a llevar más gestiones y también conlleva más obligaciones, con lo cual todo lo que hablábamos de gestoría, asesoría y tal, también te va a salir más caro, ¿no? Entonces, muchísima gente empieza como autónoma. Ahora hay que conocer las limitaciones que tienes como autónomo. Para empezar, lo que como decías, que respondes con todo, es decir, si tú como autónomo asumes algún tipo de deuda o algún tipo de compromiso, respondes con todo tu patrimonio y si estás casado en régimen de gananciales, con el tuyo y el de tu pareja. Y eso hay que tenerlo presente, ser consciente pues para no llevarse, no llevarse a engaños, ¿no? Y luego también que como autónomo todo lo que ganes va por tu IRPF de rentas del trabajo y vas a pasar por caja, mientras que con una SL pues tienes una mayor flexibilidad fiscal, aunque al final vas a pagar. Entonces, hay más gente que empieza como autónomo que como SL, simplemente porque es más fácil y más barato. Lo que pasa es que luego mucha de esta gente constituirá una SL en el futuro, pues eso, cuando a lo mejor vea que sí que funciona y qué tal, pues decidirá constituirse como SL. Y luego tener un poco en cuenta que lo de autónomo y SL realmente la decisión depende también mucho del tipo de negocio que tú tienes. Es decir, ser autónomo está pensado para los tanto como para los artistas, como para los deportistas, como para las profesiones, los profesionales liberales, la gente que vende su propio trabajo, donde el producto que tú vendes realmente es tu conocimiento, tus skills, para eso está pensado el autónomo. Y ojo con esto porque hay muchos profesionales liberales que cotizan, o sea, que están registrados en el IAE en estas categorías o de servicios profesionales o artísticos y tal, que luego intentan poner una SL para evitar impuestos y viene Hacienda y les dice, no, cuando lo que tú vendes es tu propio trabajo, esto tiene que cotizar por el IRPF de rentas del trabajo y no por el impuesto de sociedades, por mucho que tú te hayas montado una sociedad, que eso le ha pasado a A los muchísimo futbolistas, por periodista ejemplo, y a ¿no? muchísimo futbolista y a muchísima gente. Entonces, lo que hay que entender, que yo paso un capítulo entero intentando explicarlo, es que depende de lo que tú vendas, ya te da una idea de qué tipo de formato fiscal, por decirlo de alguna forma, es más natural para tu negocio. Y si tú eres un profesional que lo que vendes al final son tus servicios, estás más alineado con la figura jurídica del autónomo que con el de la SL, mientras que si tú lo que vendes son productos, camisetas, etcétera, que no dependen de tu trabajo directamente, ahí tiene más sentido constituir una SL. Y como siempre, todo esto conviene sentarse con un asesor fiscal que te explique, que evalúe tu caso concreto y que te diga, y ese dinero está bien invertido, aunque a veces, pues bueno, es dinero que a veces cuesta desembolsar, pero tu IAE ya te da una idea muy aproximada de qué forma jurídica en principio es más natural para tu negocio. Y bueno, ya lo comentas, hay un apartado ahí que hablas del IRPF, que es bastante más, bueno, hay que detenerse, ¿vale? Y Sí, luego el tema del IAE, con las categorías que hay, ahí lo comentas exacto. bastante para que la gente lo tenga claro. Y hay otra figura que ya se empieza a oír desde yo, hace ya unos meses, ¿no? Un año o el año pasado, lo del autónomo con responsabilidad ilimitada. Al final, esto, ¿qué pasa con esto? ¿Esta figura existe, no existe? ¿La gente lo hace, no lo hace? Existe, lo que pasa es que, bueno, el autónomo con responsabilidad limitada lo que intenta evitar es eso, ese autónomo que responde con todo y que al final tienes unas obligaciones con Hacienda, con la Seguridad Social y responder con todo tu patrimonio, pues a veces se hace muy duro. Y sí que existe la figura del autónomo de responsabilidad limitada. Existe, está ahí, te puedes estudiar si te conviene o no. La realidad es que hay que cumplir unos criterios que son bastante estrictos y que a muchísima gente no le aplican, con lo cual mucha gente no se puede acoger a esta figura. Entonces, conviene asesorarse, ver si te puedes acoger, pero la realidad es que muchísimos no nos podemos acoger a esa figura. Con lo cual hay que ser Claro. autónomo conociendo las limitaciones y los riesgos. Y, por ejemplo, para empezar, lo primero que uno se puede plantear es si vive en pareja y está casado es pues tener a lo mejor un régimen de separación de bienes para empezar y saber qué parte de tu patrimonio estás poniendo en peligro y qué parte no. O sea, y eso, aunque montes una SL también, porque realmente la SL es de responsabilidad limitada, pero como luego a ti tú tengas una quiebra y se considere negligente
o que ha habido algún fallo por tu parte, puedes responder con todo tu patrimonio también. Con lo cual, plantearse si estás casado, qué parte, tener una separación de bienes para no ponerlo todo en juego, también conviene como mínimo pensarlo. Claro, sí, sí, por eso hay que estar bien informado. Sí, También, dependiendo del IAE, ¿vale? Te puedes acoger a la estimación objetiva por módulos, o simplificada, o directa normal. Entonces, la gente con esto también tiene, bueno, bueno, dudas, ¿no? Porque al final los módulos también depende de dónde estás, porque no puede todo el mundo estar en módulos, ¿vale? Aunque exacto. esto cada vez va a menos, ¿verdad? Porque ya Hacienda lo tiene ya bastante Sí, controlado o el sea, tema los este. módulos, para poderte Van a acoger desaparecer. a los módulos, tienes que dedicarte a una serie de cosas concretas que son para las que están establecidas este sistema. ¿Qué pasa? Que incluso lo bueno de los módulos es que los cálculos son muy fáciles porque te los hace Hacienda como por defecto, como por si dijéramos. Entonces, pues la parte del papeleo y tal te lo simplifica bastante. ¿Qué pasa? Que no siempre te conviene los módulos. Porque el cálculo que te hace Hacienda, pues es haciendo una serie de suposiciones. Entonces, según cómo sean tus números reales, te va a compensar más estar por módulos o no. Y a ver, esto hay que estudiarlo como todo para cada caso concreto, pero así, un poco en números gordos, si a ti te va súper bien, mejor de lo que Hacienda estima, te van a compensar los módulos. Pero si Hacienda estima por sus suposiciones, digamos, de tengo un bar, ¿no? Que son una de las cosas que se pueden acoger a los módulos, y tu bar no tiene tanta gente o no da servicio a unos precios a los que Hacienda te estima, a lo mejor no te va a compensar y vas a acabar pagando más por módulos que sin módulos. Entonces, estos números también conviene hablarlo con tu asesor o con tu gestor y que te los haga, sabiendo que lo bueno que tienen los módulos es que el papeleo se simplifica muchísimo y que luego los líos con Hacienda pues también se simplifican porque como los números te los hacen ellos, pues te van a poner menos pegas a esos números. Con lo cual sí que compensa estudiarlos sabiendo que aunque te puedas acoger, no siempre te va a compensar. Ujú. Luego tenemos el tema de los gastos. Sabes que los emprendedores y tal, los autónomos, vienen con los gastos y claro, hay que meterlo todo en gastos. Eso no es tan sencillo, cada vez menos. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los gastos? Para que la gente lo entienda, porque es bastante... Luego están los gastos, ¿cómo se llama? Los de doble vía, ¿no? Estos gastos que tú Sí, también te puedes, si vives en tu casa o estás trabajando desde tu casa, coméntanos cómo funciona. pues aquí Hacienda es muy claro. O sea, Hacienda solo quiere que te desgraves las cosas que realmente son gastos de tu negocio y no personales. Y lo tiene clarísimo y además, como en España ha habido un poco de picaresca, por llamarlo de alguna manera, ha habido mucha tendencia, bueno, pues ya que estoy, meto todos mis gastos dentro, intento desgravármelo todo, pues Hacienda se ha puesto muy seria. Y se va a poner cada vez más seria y lo miran ya todo con lupa. Con lo cual, no conviene ponerse a malas con Hacienda porque además una vez que te pillan un renuncio, van a ir hacia atrás todo lo que puedan a ver si habías hecho esto antes y te puede venir una multa como retroactiva bastante potente y además te van a mirar con lupa en el futuro. Entonces, el problema aquí están los gastos dudosos, los de doble vida, como tú decías, que es, pues eso, si yo trabajo en casa, ¿qué parte del alquiler, por ejemplo, me puedo deducir? Bueno, pues solo la parte que tú puedas demostrar que es que yo trabajo en esta habitación, que tiene estos metros cuadrados, que es un porcentaje X de mi casa, esa parte proporcional. ¿Y qué pasa? Que si es un alquiler, por ejemplo, te van a pedir que el casero te haga dos facturas y que la del alquiler profesional lleve IVA, que Vaya tu jaleo. casero a lo mejor te va a poner pruebas. Si estás alquilado, si además te quieres deducir la parte proporcional de los suministros, te van a pedir a lo mejor dos contadores, que también tu casero te va a decir que nada, y eso tiene problemas. Si es tu propia casa, pues siempre te van a hacer que tú puedas demostrar que es la parte proporcional y dentro de esa parte proporcional solo te van a dejar desgravarte una parte. Y esos gastos siempre, pues saber que Hacienda te va a dejar solo esto, que lo puedas demostrar, que si se planta un inspector en tu casa, digas, no, yo es que trabajo aquí y dedico esta habitación es solo para mi trabajo y tal. Y luego tiene también lo de los gastos de viaje, las dietas y tal, también clarísimo. Si estás viajando en fin de semana, puedes demostrar que esto es un viaje de trabajo. Si es una comida, apúntate en la factura con qué cliente has comido o con qué proveedor donde, es decir, estas cosas que antes era como, "Ah, me voy con mis amigos de caña para traerme la factura, que yo soy autónomo y la meto, pues cada vez menos, porque te puedes meter en un lío importante y Hacienda está ya muy al loro, muy al loro. Y luego está lo del coche, Ya, que ya. es complicadísimo, desgrabarte el coche como no seas
pues como no seas un transportista o de realmente el coche Claro, sea una claro. herramienta de trabajo impepinable, sino también O sea, complicadísimo. ya el tema este de la rotulación de coches y tal, pues también esto tampoco vale Que y tú como mucho rotules el coche te sería, va a ayudar un poquito, pero poco. pero poco, ¿no? Lo único que te puede salvar es con el tema de lo que es el IVA, ¿no? La parte de Exacto, IVA. en el Esto a lo IVA sí que mejor. digamos que el IRPF con lo del coche es de, bueno, o sea, o me demuestras 100% que solo te montas en este coche para trabajar o lo tienes muy difícil. Con el IVA es un poco más laxo y a lo mejor te van a dejar deducirte el IVA de ciertos gastos del coche que del IRPF no te han dejado deducirte. O sea, en el IVA sí conviene mirarlo un poco más, pero el coche también, como no, a no ser que tú te dediques eso, oye, yo es que soy taxista o transportista realmente mi coche es una herramienta de trabajo fundamental, sino también va a estar complicado. Ujú. Luego con el tema del IVA, ahora que hemos hecho esto del IVA, ¿no? La gente que a veces que factura fuera de España, estamos hablando ahora en España, ¿no? Pero fuera de Mm. España, bueno, pues a veces no sabe si tiene que, bueno, la Comunidad Europea, entonces me saco el ROI para poder facturar, pero el IVA no, porque Claro, va afuera, pero luego hay otros IVAs que hay que aplicarlos en el país donde se vende, si es un producto, por ejemplo, físico o si es un producto digital. Aquí hay un jaleo que nadie se aquí hay un aclara. jaleo importante. Sí, entonces, si tú vas a vender productos fuera, te puedes aplicar, te tienes que dar de alta en el registro de operadores intracomunitarios Sí. para poder hacer facturas sin IVA a otros países de la Comunidad Económica Europea, siempre sabiendo que para eso también tiene que, o sea, como la responsabilidad recae en el otro, tienes que ser alguien que tenga número de IVA intracomunitario, que si van a ser personas fuera, pues a lo mejor no puedes. Y en esto también al final asesorarse de tu caso concreto, porque si lo haces mal, también te puedes meter en un lío tremendo. Pero sí, de las intracomunitarias pueden ir sin IVA, pero te tienes que dar de alta en el régimen de intracomunitarios. Luego también esto que ha ido del tema este de los autónomos, ¿no? De quitarle el IVA, creo que es a partir, aún no está claro, ¿no? La cuota, pero a partir de los 85.000, eso también ha quedado un poco, que bueno, era para este año, ¿no? 2025. Bueno, hay un IVA Lo de para los cargar el que IVA, ¿sabes? ¿Mm? Ah, sí, que va a haber un régimen de, bueno, como de IVA no simplificado, sino exento de IVA. Quitar. A ver, esto está muy bien porque significa para gente que empiece o que todavía no facture mucho y tal, que vas a poder no aplicar IVA en tus facturas, facturar sin IVA, con lo cual en principio puedes poner tus productos más baratos, con lo cual en principio te va. ¿Qué pasa? Que tampoco te vas a poder deducir el IVA de las facturas que tú pagues, o sea, de tus Claro. proveedores. No cobras, sino pero tampoco te lo deduces a nivel de papeleo, te evitas todo el papeleo del IVA. El problema que tiene esto y por el que no se ha cogido mucha gente es que al que tú le vendas y no le apliques IVA, tiene que hacer como más papeleo porque lleva un sistema distinto de contabilización de esa factura, con lo cual puede haber proveedores que no quieran o que no les interese porque les supone a ello más lío y que puedas teóricamente perder un cliente, aunque le puedas dar el servicio más barato. O sea, es un sistema que está bien pensado porque te permite no hacer no hacer IVA al principio cuando facturas poco y tal, y poder vender tu producto más barato para poder ganar mercado más rápido, pero tiene esta contraparte que es que a lo mejor a tu cliente, si es un cliente profesional, sobre todo, o sea, si vendes al cliente final le va a interesar siempre, pues lo vas a vender más barato, pero si vendes pues a clientes corporativos, pues a lo mejor el lío que les supone a ellos tener que contabilizar esa factura de manera distinta es que no te lo van a no te lo van a aceptar. Natalia, otra de las cosas que la gente dice, ostras, no puede ser el principio de vengo, ¿eh? A ver, a ver, yo emito una factura, pero no Sí, la sí, cobro. sí, Pero tú tienes que pagar el IVA y tú tienes que tal. Y sí. también te puedes acoger al criterio de caja, pero que también es otro lío. Cuéntanos un poco cómo funciona esto. Pues en lo del criterio de caja pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, el criterio de caja es cuando yo solo contabilizo las cosas que he pagado o que he cobrado, que en teoría es lo más fácil, ¿no? Es de si a mí no me ha llegado el dinero, yo esto no lo contabilizo y como Claro. no lo contabilizo, ni pago todavía el IVA, ni pago todavía el IRPF y me ahorro, porque claro, es una faena emitir una factura que no te paguen y tú pagar los impuestos que antes de cobrar, tener que pagar el IVA y tener que pagar a lo mejor el IRPF a esa factura. Con lo cual, el criterio de caja, en principio dices, oye, qué bien. ¿Qué pasa? Que realmente no te lo ahorras, porque los números por el principio de vengo te van a obligar a hacerlos también y lo mismo. Cuando tú aplicas el criterio de caja, también tu cliente o tu proveedor
tiene que tener en cuenta que tú lo has aplicado y tiene que contabilizar él de manera distinta esas facturas. Con lo cual, muchas veces también tu cliente o tu proveedor te va a poner pegas al criterio de caja y al final te van a pedir el de devengo. Y el de devengo es un rollo porque significa que tú las cosas las contabilizas cuando ocurren. Es decir, si yo te entrego el producto o el servicio, independientemente de que tú me lo hayas pagado ya o me lo vayas a pagar a 90 días, yo ya tengo que contabilizar esta factura y por lo tanto tengo que pagar el IVA y tengo que pagar el IRPF o el impuesto de sociedades sobre esa factura, que es una faena, porque significa que estás pagando antes de cobrar, pero al final es como funcionan las cosas y como hay que hacerlo, me temo, y cuanto antes aprendemos a convivir con el principio de vengo, que lo complica todo muchísimo, pues mejor, porque nos va a tocar en algún momento, sabiendo que existe la posibilidad de acogerte al criterio de caja, pero que los otros números te los va a pedir Hacienda también y además que te pueden poner pegas tus proveedores o tus clientes. Bueno, aquí también la importancia, ¿no? De lo que hablamos al principio, del balance de situación, ¿no? Porque un negocio puede ser rentable y aún así puede tener problemas financieros. Entonces, esto a veces también Efectiva, cuesta entenderlo, una ¿sabes? cosa es que vaya bien el negocio y que tú vayas generando ventas y esas ventas te dejen margen y te den beneficio y tal. Y otra cosa es que tú puedas tener problemas pues porque tienes deudas que tienes que pagar y no puedes hacer frente a esas deudas o porque no tienes liquidez, ¿no? Porque sí que has tenido ventas, pero lo que hablamos, tu cliente todavía no te ha pagado y tú tienes que hacer frente a unos pagos, pero todavía tu cliente no te ha pagado y te puedes tener un problema de tesorería, ¿no? Que eso toda la gente que tiene negocios conoce muy bien los problemas de tesorería. Y esto es precisamente lo que te dice el balance. El balance no te dice si tu negocio es muy rentable o no, en el sentido de si tú vendes tu servicio con un margen razonable o no, pero te dice en cada momento la salud, te da una idea de la salud financiera de tu empresa. Es decir, si tienes recursos suficientes y liquidez suficiente para hacer frente a los pagos que te van a venir y a las deudas que puedas tener tanto con proveedores como con gente un banco que te haya prestado dinero, con Hacienda o la Seguridad Social, que son dos típicos deudores con los que poca broma, ¿no? Entonces, el balance de situación es el que te dice la salud financiera, ¿no? Es como si te hicieras un chequeo y te dijera, oye, sí, estás en buena salud, vas a poder hacer frente a tus obligaciones sin problema y siempre hay que mirarlo. Hay que mirar la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la que te dice si tu negocio es rentable y si vendes, si el precio al que vendes tus servicios o tus productos es suficiente para cubrir tus costes con holgura y dejarte un margen interesante, pero también hay que mirar el balance de situación, que es el que te va a decir si tu empresa tiene los recursos suficientes para hacer frente a todas las obligaciones que tiene. Sí, sí, bueno, lo comentas muy bien. Haces un ejemplo que me hizo gracia, ¿no? Y dices, a ver, lo que es el balance es la analítica, ¿vale? Cómo Exacto. estás de colesterol, de hierro, de, bueno, glóbulos blancos, rojos. Y la cuenta de pérdidas y ganancias sería como un reloj de estos inteligente que te Como el dice Apple las Watch. calorías que has consumido, ¿no? Exacto, tú tienes un ritmo de vida saludable y con esto tú, con lo que andas, con lo que comes y con lo que tal, tienes una buena salud y, y tu salud va a seguir mejorando porque tienes buenos hábitos. Pues sí, la cuenta de pérdidas y ganancias es lo que te dice. Los hábitos de tu empresa son buenos, vende suficiente, tiene un nivel de costes aceptable y tal para ser saludable y para poder generar beneficios de manera sostenible en el tiempo. Porque esto de los beneficios es como el deporte, ¿no? Tus hábitos son saludables y el balance lo que te dice es como si yo te hago una analítica hoy y digo, oye, tienes el colesterol disparado o no, o qué bien estás de todo. Pues sí, son dos cosas y son complementarias. Necesitas las dos cosas. Necesitas saber cómo estás de salud hoy, pero también necesitas saber si tus hábitos y tu cuenta de pérdidas y ganancias te va a permitir seguir mejorando tu salud o por lo menos mantener la salud que ya tienes. Y con las empresas, tres cuartos de lo mismo. Pues sí, Natalia, hemos visto, bueno, hemos visto varias cosas, ¿no? Y hemos visto si nuestro negocio es rentable, pero no sabemos si es una inversión interesante. Y aquí vamos a un apartado que a mí me encanta, porque es el tema, porque al final la gente somos un poco así, ¿no? Somos una empresa y una empresa es como una empresa que cotiza en bolsa. ¿Qué hago yo cuando veo si una empresa me va a interesar a mí de cara a futuro, no de cara a hoy, que ya normalmente está descontado 3 años próximos? Claro, Es decir, en el fondo tú tienes una empresa, seas autónomo, eres tú, claro, sea sí, una sí, SL eres una tuya, empresa. es una empresa. Entonces está el ROE, hablas del ROE, del patrimonio, hablas una serie de cosas que están muy bien porque me ha hecho mucha gracia. Porque cuando te fijas, cuando quieres comprar unas acciones de una compañía, ¿en qué te fijas? Pues te fijas en una serie, bueno, cada uno se fijará en lo que quiera, ¿no? Sí. Pero
sobre todo lo del ROA, por ejemplo, que es muy interesante, ¿no? Claro, saber, tú normalmente como inversor lo que quieres es tener retorno por el dinero que pones, que es el ROE, ¿no? Es qué beneficios me da Es- esto, pero cuánto he puesto yo, porque no es lo mismo que me dé 10.000 euros y he tenido que poner 1 millón, que tú dices, o que te dé 10.000 euros habiendo puesto 20.000. Claro, la rentabilidad es completamente distinta. Y eso cuando eres autónomo también, y aparte cuando eres autónomo tienes que contar incluso con el tiempo y la educación, ¿no? El dinero que le pongo y el tiempo que le meto y lo que me da, porque a lo mejor no es interesante, no es, yo podría poner este dinero en otro sitio que me daría una rentabilidad mejor. Y esto es independiente, bueno, independiente no, está unido, pero esto no quiere decir que el negocio no sea rentable, sino que como tú como inversor, a lo mejor habría otras cosas más rentables o más interesantes en las que poner ese tiempo o esos recursos que te iban a dar más por esa misma cantidad. Y esto hay que mirarlo siempre, por eso, porque no es lo mismo que te dé 10 poniendo 100 que poniendo 200. Es el doble de rentable, ¿no? Y esto hay que mirarlo. Y luego otra vez que otra cosa que también puedes mirar, que es el ROA que decías, que es el retorno sobre los activos. Es cuánto dinero tiene que tener inmovilizado este negocio para funcionar, tanto mío como de un externo, porque a veces consigues financiación externa, ¿no? De un banco o de otros inversores, etcétera. Entonces, todos los recursos que tengo que poner al servicio de todo el dinero, porque al final los recursos son dinero, que tengo que poner para que este negocio funcione, tanto el dinero que le he pedido al banco, tanto el dinero que he puesto yo, que ha puesto otra gente, ¿cuánto retorno me da? ¿Cuántas ventas? Lo puedes mirar en ventas o en retorno. ¿Cuántas ventas genera? Porque a lo mejor todo ese dinero lo podrías poner en otro tipo de negocio que te diera más ventas o más retorno por esa misma cantidad que tienes que invertir, ¿no? O sea, no es lo mismo que para generar 100.000 euros en ventas, yo tenga que inmovilizar 100.000 euros de dinero porque necesito una máquina que cuesta 100.000 euros, que a lo mejor un negocio digital que puedes generar 100.000 euros en venta invirtiendo nada, lo que te cuesta un dominio y un servidor. Entonces, estas cosas hay que mirarlas porque es la eficiencia del dinero que tú inviertes y tú al final lo que quieres es que con lo mínimo te dé lo máximo, porque si no, a lo mejor estarías invirtiendo mejor tu tiempo en otra cosa o tu dinero, ¿no? Claro, Entonces, claro. estas cosas que tendemos a no mirarlas, ¿no? Porque nos tendemos a quedar a, uy, vendo camisetas, he vendido muchas camisetas, tengo dinero en el banco, pero no significa que eso sea lo más interesante que tú puedas estar haciendo con tu dinero. Esto, Y esto hay al que final, mirarlo porque además, cuando un inversor venga a mirar tu negocio o un banco para dejarte dinero, lo va a mirar y de eso va a depender que pongan dinero o te presten dinero o no. no, no, claro, y luego hay que fijarse, por ejemplo, ¿no? Hay reparto de dividendos, hay recompra de acciones, si hay ampliación de capital, malo, Me porque quiere diluyo, no me decir diluyo. que la tarta se está diluyendo. Entonces hay una serie Exacto. de cosas que si lo trasladas también a una empresa tuya, en el fondo es También lo lo tienes mismo. que mirar, igual. Y Es- al final, que es lo que yo intento transmitir en el libro y espero conseguirlo, no lo sé, es no son tan difíciles hacer estos números, son divisiones. Y si tú tienes un gestor que te hace tu balance y te hace tu pérdida de cuentas y ganancias, y tú haces un poco una previsión a futuro, porque también se trata de decir cómo va a evolucionar mi cuenta de pérdidas y ganancias y cómo va a evolucionar mi balance, al final estos números son divisiones, son porcentajes, la mayor parte de ellos. No son complicados de hacer y sin embargo la información que dan es súper valiosa. Entonces yo por eso lo que intento es animar a hacer estos números que, ya digo, una vez que te ha hecho tu gestor las cuentas, es una división y sin embargo el analizarlos les puede sacar mucha chicha a estos números y te dan una información muy valiosa para tomar decisiones, que al final es de las finanzas de lo que se trata es de tomar mejores decisiones. Y en un negocio es fundamental porque las decisiones que tomas de eso va a depender que tu negocio vaya mejor o peor. Claro, sobre todo hay un tema que es delicado, que es el tema de la deuda. Las empresas muchas veces se van acaban mal por el tema de la deuda, si no la tienen bien controlada. Por ejemplo, invertir en empresas que tienen deuda, que no se paguen en unos pocos años es peligroso, porque La la deuda aquí el deuda, problema es que es una moneda de doble cara. La deuda es una palanca que multiplica tanto el riesgo como la rentabilidad. Es decir, estar muy endeudado y si tú ves un balance con un nivel de deuda que no es sostenible, es un red flag, como dirían ahora mismo, enorme y te estás metiendo en un negocio de alto riesgo. Cuando ves un negocio con mucha deuda, ¿qué pasa? Que cuando ves un negocio con poca deuda, lo que estás perdiendo es un coste de oportunidad. Es decir, porque la deuda multiplica la rentabilidad del accionista.
por lo que hablábamos. Si yo para conseguir un retorno de 10.000 euros tengo que poner 100.000 euros, si tengo que poner 100 para cada 10, eso es un retorno del 10%, pero si yo solo pongo 50 porque me prestan los otros 50, es un retorno del 20%, es un retorno del doble, es el doble de rentabilidad para el accionista. Entonces, un exceso de deuda es muy malo porque te puede llevar tu negocio a la quiebra, pero una falta de deuda es un coste de oportunidad para el accionista bastante importante. Y esto se ve bien con las casas. Si tú tuvieras que pagar una casa al contado, probablemente nunca te comprarías una casa. Y sería una pérdida de oportunidad porque cuánta riqueza se genera en España porque la gente se compra casas gracias a una hipoteca. Entonces con los negocios pasa un poco lo mismo. Un exceso con deuda no es sí o no, es depende. Y es el rango. Es demasiada deuda es muchísimo riesgo, pero demasiada poca deuda es un coste de oportunidad y tampoco es interesante para el inversor. Ujú. Entonces, Exacto. ahí hay que encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, hay negocios que si ya el negocio por sí tiene mucho riesgo, pues conviene no sumarle deuda porque entonces multiplicas el riesgo, pero hay negocios que si el negocio es solvente, no tener deuda no estás multiplicando la rentabilidad. Por eso se dice siempre que la deuda es una palanca, porque multiplica, tanto para bien como para mal. Y lo importante aquí es situarse en el rango bueno, para multiplicar para bien, pero no tener riesgo de multiplicar para mal. Pero no hay que verla ni como la solución a todos tus problemas, bueno, la deuda es, pero tampoco hay que tener como empresario una visión demasiado negativa de la deuda porque te puede suponer un coste de oportunidad bastante importante también. Exacto. Muy bien explicado, Natalia. Pues nada, a ver. Aquí tenemos el libro de Natalia. Esto es para los emprendedores que sepan un poquito de números, que lo explica muy bien, Natalia. Además, tienes un tono ahí de humor también cuando lo explicas, el Lo truco del intento. almendruco, un montón de cosas Sí. aquí Lo que están muy intento porque bien, el tema porque, de por sí es un poco árido, entonces intento poner un poco claro, de claro. emoción al asunto para ver si entra más fácil con un poco de humor. No, no, es que tienes que acompañar un poco, porque si no la Sí, gente, claro, ahí todos decaemos un poco, ¿no? Con el tema de los números se exacto, sí. decae un poco, pero el libro está muy bien porque no sé si te verá bien aquí, pero tenemos aquí y los Va con trucos del mucho truco y todo recuadro y esto. O sea, hay mucho, mucho sí. recuadro y tal para que se entienda bien. Y entonces, pues Natalia nos hace una especie de resúmenes para que lo entendamos. Si es que hay duda, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien explicado. Pues Natalia, te voy a pedir que nos aconsejes un par de libros de que tú creas que puede interesar a los emprendedores, sean de números, sea de letras, sea de lo que sea. Bueno, pues a ver, a mí dos números que mira, justo los tenía aquí, aunque no al principio de la conversación no sabía que me lo ibas a preguntar. Y dos libros que están muy bien para gente que empieza y tal, es este, yo los tengo en inglés, pero Mm, están en español también, de Lean Startup, que es un poco el concepto de empezar con lo mínimo, de no hacer, de ir probando poco a poco a ver qué funciona y qué no, porque muchas veces cometemos el error de querer hacerlo todo demasiado bien y salir con el producto más maravilloso y no. Muchas veces compensa salir con un producto, pues eso, un poquito más pequeño, más limitado, pero para luego ir viendo realmente qué te piden tus clientes y qué no. Este libro está muy bien. Y luego este también está muy bien, que se llama Measure What Matters, que también está en español, que es un libro que te ayuda a poner objetivos y a asegurarte de que todo lo que estás haciendo en tu negocio está alineado a la consecución de estos objetivos. Entonces ayuda mucho a priorizar, que yo es un problema que yo tengo como emprendedora y como autónoma y como todo, que es que a veces tienes tantos frentes abiertos que no es muy difícil priorizar porque eres eso, mujer, hombre, orquesta y tienes que hacer de todo. Y este sistema que lo utiliza Google, lo utiliza IBM, o sea, lo utilizan empresas muy grandes para poner objetivos y para asegurarte que estás alineado y que de verdad estás trabajando en las cosas y dedicando tu tiempo a las cosas que de verdad te van a ayudar a conseguir los objetivos que quieres. Entonces, me parecen dos libros que están muy bien y que se encuentran en español, o sea, son dos libros muy famosos y que han sí, sí, vendido sí, sí. y que los encuentras en cualquier sitio. Y son dos libros que a mí me parecen muy interesantes y que además son aplicables a casi cualquier negocio. Sí, el de Eric Rice, este era muy conocido, Sí, 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 el del ¿cómo se Lean llama? Startup. Es que Sí, no sé cómo se llama en es español, que en castellano, sí, 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 lo tengo por ahí además, en hace ya unos castellano. años. Y sí, el principio que dice, ¿no? Que al final hay que lanzarse y arrancar con lo mínimo Sí, con lo viable, ¿no? Es mínimo. Y cuesta mucho, a mí para por lo ver si, menos claro, me cuesta muchísimo. sí, porque tenemos también, somos un poco.
digamos, perfeccionistas, queremos Sí. tener un producto muy bien montado para cuando lo saquemos y al final nos perdemos en estas cosas que no son necesarias a veces para arrancar un negocio. Y perdemos la oportunidad de preguntarle al cliente qué es lo que quiere y de ver si de verdad lo Exacto. que hacemos tiene la respuesta que esperamos o no. Y hay que intentar evitarlo y por eso hay que ser disciplinado y a mí me cuesta muchísimo, pero es muy útil. Hay otros conceptos que comentas en el libro que, a ver, no los hemos comentado porque al final, para no hacerlo muy largo, ¿no? Pero está bien, ¿no? Lo del lifetime value, por ejemplo, Sí, que son medir, cosas que yo cuando trabajo con emprendedores también le digo, ojo, que el cliente, ¿vale? No es esto que estás viendo aquí, hay que verlo un poco es más allí. Cuando cuánto inviertes te en va a durar un publicidad, cliente. por Mm. ejemplo, si tú sabes lo que te va a dar este cliente, a lo mejor sí, pues de entrada Puedes parece ir, que pierdas dinero, pero no lo vas a perder. exacto, sí. Son detalles que también lo comentas en el libro, que están muy bien, pero que tampoco me he querido centrar un poquito más Sí, en la parte de contabilidad, todo esto que nos cuesta sí. tanto a los emprendedores, ¿sabes? Pero ahí es verdad que hay otro tipo de números, como el lifetime value, el CAC, el coste de adquisición del cliente y tal, que es igual, son fáciles de calcular y dan una información muy interesante y te pueden ayudar a tomar decisiones, ¿no? De invierto más, Exacto. no invierto, cuánto va, en qué clientes me enfoco y cuáles no, cómo pues, mejoro que se queden más tiempo conmigo y merece la pena hacerlos, estoy de acuerdo. Es que si no lo haces, al final es lo que decimos, Vas un que ya lo poco hemos ciego, comentado. a Lo ciegas. hemos comentado todo. Sí, sí, no hay gente que dice, no, no invierto en publicidad porque mi producto, bueno, pero hay otros productos que a lo mejor vienen luego en la escala de valor del cliente. Bueno, hay una serie de Exacto. cosas que hay que calcular, además de tener esto, la parte contable, pues bien, y sobre todo un buen asesor. Sobre todo un buen Sí, asesor. eso siempre. Eso Va, siempre. Un buen asesor vale su precio en oro, su peso en oro. muy bien. Bueno, pues Natalia, luego ya pondré los enlaces a tu libro, ¿vale? Emprende en Perfecto. positivo, ¿vale? A tu página web. Sé que eres muy activa también en Instagram, tienes por ahí también Sí, tu cuenta de sí, Instagram. Nat de Santiago. Y nada, darte las gracias, ha sido un placer tenerte aquí y hasta la próxima. Un placer. Muchísimas gracias.